Uno. Batico Mario. Sí, tranquilo. Va es la novedad, Gina Coanguite. Juan Aitero, hoy ya pongo 4 meses, hoy me jagüen acá en cuartel, Rey 14. La respuesta del presidente de la República justamente hoy convocar con él a las 13 de la tarde con los 8 grupos líderes. Hoy está conversación importante según yo resolver la situación, bebé. La parte de petición o de cosas. Ojalá el presidente de la República o me dé resultado positivo ya tengo esa volver comunidad ahora tranquilo porque ahora familia fuera y hay mala situación algunos asuman hospital pues hay 4 personas con aiteo con el problema lo que cuál la tu sabes que actúa el presidente pero como una con reclamo cuál ojalá el presidente de la República o entera la situación o solucionar el problema que actúa una vez más lo vuelta a la hora de comunidad. Está con nosotros también acá, Mario, un amigo que viene de São Paulo, Brasil, que es el doctor David Caparelli. Sí. Y yo quiero pedirle también al doctor Caparelli un mensaje para toda la gente que nos va a ver seguramente a través de esto por internet y otros. ¿Qué podemos decirle, David, a las autoridades, a la gente? Sí, ojalá mañana en ese encuentro con el excelentísimo señor presidente Lugo, que creo él tiene mucha buena voluntad, otra vez él buscó arreglar de alguna forma, aunque yo creo que eso es un problema, ya no es un problema del presidente, y sí de la nación. Los indígenas y los pueblos autóctonos son los reales dueños de la tierra, ellos no son invasores. Nosotros, todos los afrodescendientes, somos invasores, españoles, portugueses, italianos, franceses. Entonces yo creo que el gobierno debería tener un poquito más de respeto, más de fuerza de voluntad y por lo menos dar campo para que pudieran plantar, para que pudieran hacer obras, ayudar inclusive al propio país, porque si ellos trabajan, el país crece, ¿verdad? Todo eso sería una cosa. Nosotros de cualquier forma, usted sabe muy bien que hace años venimos luchando para que haya una mejora. No se puede hacer mucho, pero yo y Estela principalmente, tú sabes muy bien, hace años con los indios Macá, con otros que ella conoce también, porque ella es también una indígena, ¿no? Sí. Entonces siempre ha buscado hacer algo. No es mucho, pero algo es. Si todos nosotros hacemos algo, ellos estarán mejor, tengo seguridad. Gente fuera de Coanga, lo Ujina. Sí. Doña Pinoma la tiempo ahí, amá. Sí. Va que tú lleve Mario alguna ayuda de recrucencia y de ojalá la gente. ¿No? Así mismo. Justamente a ver ya Monburima a ver Pico a prohibido hoy. Entonces la gente, la mayoría la ciudadanía no más guasuya. Pero gracias a mí, mía, ahora pues tengo mía, pero agradecer a los llevadores, recuerda cariñosamente al nombre de mi gente. Y que tomamos esa homomaje de abrigo, que es la más importante porque con niños, ancianos, ancianas. Mía, pero ahora que pues tengo que tener que tomamos esa lo bueno adelante la hora de enviar. Mientras ahora gestionar la hora de trabajo con el señor presidente de la República, o me peor la solución. Pero la hora de ¿Vos qué imaginas con este? Con Haití ahora y 175 roime tiene con Haití. A mitad mía pues te vive un poco. Pero usted pone mitad 75 pequeño. Mitad y me Mitad y me mete mete, 75. Te envío un mía pimba de tecógina. Justamente pegar la hora yo podía porque sai lento hueco, parte logística pegar la hora forzada, entonces lo llevé ahí la ciudadanía, ahora pues tengo mi, ahora apoya a mí que toma esa lo sostener la hora sustentar la hora de gente que era con RI14, mientras lo ya por la hora gestión a descender o de acuerdo con el presidente de la República. Parece que era la de comunidad, la de Tecoja. Ese Tecoja era 20 de abril. 20 de abril, ¿no? Guatapa. O pertenece al departamento de Canindeyú, distrito de Villagatín. Villagatín. Exacto. Vos eres 8 comunidades. 8 comunidades, Roime. Aguasupi, ahí San Pedro. San Pedro y Concepción.
San Pedro Concepción, Sí. a Canindeyu. Canindeyu. Bojapui. Bojapui, Ah, departamento. Departamento. Exacto. Y vive Lleurea siempre en San Pedro Peba, ya. Justamente para la Roger que hay presidente, pero esperanza el presidente de la República solucionar la situación. Ya. Moiteta pues está en Baby. Está Unión, Distrito Unión, Departamento de San Pedro. Bogi la tuya que ve ahí Ahora con 7.862 hectáreas. 7.862 hectáreas. Exactamente, así, para 8 comunidades. Pepe Coama, Pea Pime, Pema y Pea Sí, a veces allá. Justamente, pero Joma Curi 3 días lo correr, lo llama, va estado por la tierra, o Alepa para agrícola. Justamente, o servita ore, o peares ore, lo jitu, pear que tú, ore presidente, o me ayuda a peor. Sí. David, un mensaje para la gente, nuestros amigos que tenemos en muchas partes. ¿Qué podrías decirle, David, para que puedan llegar acá? Estamos en tiempo de frío. Sí, es una cosa muy importante. Nosotros tenemos varias asociaciones aquí en Paraguay que podrían, ahora en esta época especialmente, donar cobertores, mantas, ropas calientes, abrigos, para que ellos sufran menos. Porque ahora el frío, como se está viendo esta noche, 5 grados por ahí, es una calamidad. Principalmente en una zona como esta abierta, ellos van a sufrir muchos. Nosotros, todos agasajados, sufrimos, imagínate, ellos sin material para cubrirse. Entonces yo solicitaría a todos los amigos, conocidos, asociaciones, parientes, hermanos, que colaboren, hagan una búsqueda en todas las casas. Si cada uno da un poquito, será bien para todos. Y eso ayudaría mucho a la comunidad, las comunidades, porque no es una, son varias etnias. Entonces, además, vamos a solicitar también una carta de la asociación al señor presidente directamente pidiendo que haga algo más de lo que se está haciendo. Sí, David, vos hace rato que estás haciendo campañas para la no discriminación, Sí. No solamente en el caso que estamos ahora con los indígenas. Yo voy a pedir al doctor Carlos Quiñones que haga un oficio y que pida a toda la gente amiga que haga esa colaboración consiguiendo todo, principalmente la ropa, las mantas y los abrigos para ellos. Muchísimas Vamos a hacer de inmediato eso. Gracias, David. Y bajabe, Mario. Me hace algo, siempre me ven en busque allá. De ñandú, a ver, peavico, 4 meses más. Sí. Ande por un va de vez, amigo. Y siempre la ven en busque allá. Justamente la parte de discriminación, pero ñandú, carne propia, que siempre hoy existe. Parte de las autoridades, específicamente el presidente del INDI, ya esta otra cosa. Ahí no le convocáis ni hoy en día para acuerdo de captura más, pero lastimosamente no le interesa la problemática indígena. Ya es un problema, es un gran problema. A ver, sufrir los asa, los no hay por ahí, los asa, inclusive va así. Sin abrigo. Es discriminación. Oye, interesa y el presidente del INDI, o llama ahora en datos de cada en día solución, va a acuerdo, pero vamos a justamente de ahí por ahí, justamente de toda y discriminación, siempre hoy. Ojalá, ¿no? Buena predisposición del señor presidente de la República y ahora, bueno, oye, solucionar también el problema y a todos se con tranquilidad en la comunidad. Gracias.